Hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Gabriela Silva. Maestra, bienvenida, qué gusto tenerla. Hola Juan Carlos, el gusto es mío para estar aquí ya con los niños de sexto año. ¿Listos? Perfecto, maestra. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Ciencias Naturales de sexto grado. Pero antes de comenzar, vamos con Ajo Listo, que nos dará unos consejos de cómo cuidar nuestra salud. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas, no salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Qué gusto estar este jueves con los alumnos y las alumnas de sexto grado, ya que el día de hoy iniciaremos otro tema de nuestro programa de Ciencias Naturales. ¿Es un tema nuevo, maestra? Bueno, no es nuevo, ya que tiene relación con varias clases anteriores y se refiere a algo que, aunque no queramos, siempre va a estar presente: la energía. ¿Recuerdas cuando armamos aquí algunas plantas o centrales eléctricas como la termoeléctrica, la hidroeléctrica y la nuclear? Claro que sí, me acuerdo, maestra. Me acuerdo de las centrales eléctricas que utilizan gas, petróleo o carbón para generar la energía eléctrica, y las termoeléctricas utilizan el calor de la tierra, y en todos los casos hay diversas transformaciones de energía, ¿verdad? Sí, muy bien, porque le daremos continuidad al tema revisando otros aspectos relacionados principalmente con el aprovechamiento de las manifestaciones de la energía en nuestro entorno. Me parece muy bien. Bueno, me parece que también podríamos profundizar para que nuestros alumnos identifiquen la importancia y el aprovechamiento de la energía. Sí, recordemos que la energía es un recurso muy importante para el desarrollo de la sociedad. Su uso posibilita la producción y mejora las condiciones de vida del ser humano. Todas las transformaciones en la naturaleza y en nuestras actividades son producidas por algún tipo de energía. A diario, en todo lo que hacemos utilizamos la energía. Por ejemplo, cuando realizamos esfuerzo para mover un objeto, cuando caminamos, cuando corremos, es más, hasta cuando estamos descansando, ¿no? Y cuando estudiamos también. Así es, la energía puede transformarse de una forma en otra, transferirse de un objeto a otro y generar cambios. Recuerdo que habíamos comentado que una fuente de energía es todo aquel recurso o fenómeno de la naturaleza a partir del cual se obtiene energía útil para ser aprovechada. Sí, en todos los hogares se utiliza energía para diversas actividades, como cocinar, producir luz, calentar las viviendas y otras más. Para la iluminación y el funcionamiento de los electrodomésticos se requiere energía eléctrica. ¿Recuerdan allá en casa qué combustibles eran los más empleados en el hogar? Yo les digo, maestra, ¿puedo? Sí. Bueno, en repetidas ocasiones hemos mencionado que son el petróleo, el gas y el carbón. Exactamente. Estos nos proporcionan energía calorífica mediante la combustión y, como ya dijimos, se utilizan para producir electricidad. Y hablando de la energía eléctrica, nosotros solo presionamos con nuestro dedito un interruptor y empiezan a ocurrir muchas cosas. Se enciende un foco que nos permite ver en la oscuridad, se produce fuego y calor,
para que cocinemos y no pasemos frío, en fin. En nuestras casas tenemos toda una colección de aparatos eléctricos funcionando y realizando muchas funciones. Sí, una persona que vivió en la antigüedad viviera todo lo que tenemos en la actualidad, se sorprendería y pensaría que todo funciona como por arte de magia, ¿no lo crees? Sí, así es, maestra. Vivimos en una época privilegiada, porque incluso hace solo unos años era muy diferente. Hoy en día la energía eléctrica puede llegar hasta en un enchufe en un largo viaje. Y bueno, pues dependemos tanto de ella que si falta, se nos acaba el mundo. Sí, la electricidad se produce en centrales capaces de obtener energía eléctrica a partir de energías primarias. Las energías primarias pueden ser renovables como el viento, la radiación solar, las mareas, entre otras. O también no renovables como mencionaste el carbón, el gas natural o el petróleo. Y bueno, luego maestra, ¿por qué todas las personas y empresas requerimos hoy en día energía eléctrica? Y bueno, pero me gustaría también saber qué interviene o quiénes intervienen para ello y cómo lo hacen. Pues el primer paso es producirla. Esto es a lo que le llamaremos generación. Lo segundo es transportarla. De ahí sigue la transmisión y distribución. Muy bien. Maestra, cuando habla de que se transporta, se refiere a que es a través de los cables, ¿cierto? ¿No? ¿Cómo es ese trayecto? Miren, primero quisiera explicarles las economías de escala, que son procesos por los cuales resulta más barato producir grandes volúmenes de una mercancía o servicio en lugar de producirlo para cada consumidor en lo individual. Digamos, por ejemplo, que puede resultar más económico producir muchos lápices para una población que ir haciendo uno por uno para cada persona. Exacto. Este es el caso de la generación de electricidad. Es común que la energía eléctrica se produzca en sitios distintos a los de su consumo y que sea necesario transportarla desde los centros de producción hasta sus destinos. Desde una hidroeléctrica lejana hacia las ciudades. Correcto. Es por ello por lo que el transporte de la energía es el segundo paso para que la electricidad llegue a donde la necesitamos. La mayoría de las veces se realiza a través de redes de cables transportados por torres de acero y se realiza a voltajes muy elevados y a esta actividad se le llama transmisión. Ah, ya veo. Y una vez que la energía llega a las grandes áreas de consumo como rancherías, pueblos o ciudades, la actividad de distribución se encarga de hacerla llegar a los hogares de los usuarios y, bueno, para que ellos lo puedan usar, ¿no? Sí, finalmente también son necesarias algunas actividades comerciales como cobrar a los consumidores, actividad que llevan a cabo los encargados del suministro. Sí, y bueno, si lo pensamos, casi todos los aparatos y dispositivos que empleamos de forma cotidiana funcionan con electricidad. Electrodomésticos, la iluminación de las casas y de las calles, las computadoras, los videojuegos, las máquinas de las fábricas, los sistemas de comunicación como el teléfono y la televisión y... No, sí, la electricidad tiene una serie de características que la hacen muy útil. Entre ellas están las siguientes. La electricidad es la forma de energía más empleada en la actualidad porque, 1. Al contrario que el calor, la energía eléctrica se puede transformar fácilmente en otras formas de energía. 2. Se puede transportar a grandes distancias mediante redes de transporte y distribución eléctricas. Y 3. Se puede obtener de fuentes muy diversas como combustibles fósiles, la luz solar, el viento, el agua, entre otros. Sí, en una de las clases pasadas se les preguntó a los alumnos qué tipo de energía era la que más usaban en su casa y la mayoría de los niños contestó que la eléctrica. Sí, veamos un ejemplo en la siguiente diapositiva que seguramente muchos de los estudiantes conocen. Nos explica un poco sobre cómo la electricidad se transforma en energía térmica. Yo lo leo, maestra, dice así. ¿Cómo funciona una resistencia calentadora? Las resistencias calentadoras convierten energía eléctrica en calor. En 1841, James Prescott Joule descubrió que al hacer circular corriente eléctrica a través de un conductor, se libera calor para encontrar resistencia. En este fenómeno, los electrones en movimiento de una corriente eléctrica impactan contra el material a través del cual están siendo conducidos.
o sea, no pueden pasar y chocan. La energía cinética de los electrones se convierte entonces en energía térmica, calentando el material por el que están circulando. El aumento de la temperatura tiene distintas aplicaciones en sistemas de calefacción. ¡Oh, qué interesante! Es entender cómo se transforma la electricidad en otro tipo de energía. Y como ya mencionamos antes, el proceso que tiene que seguir la electricidad desde el momento en el que se produce hasta que llega a un aparato eléctrico pasa por variaciones que vuelven inestable la corriente de energía. A eso se debe a algunos cortes repentinos o cambios de voltaje. Entonces, es muy importante proteger los aparatos electrónicos de posibles daños que puedan acortar su vida útil. Y para eso, hay reguladores de voltaje que estabilizan los cambios en la corriente eléctrica. También tenemos que considerar que la electricidad debe producirse en el momento que se requiera, ya que no es posible almacenarla ni siquiera para el siguiente día. Todos los consumidores esperamos que al accionar un interruptor o encender algún aparato, la energía fluya inmediatamente. Es por eso por lo que cuando hay un apagón, algunos servicios activan plantas generadoras alternas y las baterías que tienen energía limitada solo se usan por un breve tiempo. Exactamente. Ahora quiero que hagamos una pausa para conocer un ejemplo de cómo se utiliza la energía eléctrica en un proceso cotidiano y que sucede justo en este momento. ¿Y cuál es ese proceso? La televisión. ¿Qué te parece si lees la primera diapositiva y yo la segunda? Perfecto, maestra. Muy bien. Dice, la televisión. Cuando se hace televisión, se utilizan cámaras que capturan el movimiento y envían las imágenes a lugares distantes, como el televisor de tu casa. Pero, ¿cómo se producen esas imágenes? El sistema es similar al que utilizan en el cine. Se usan cámaras que capturan imágenes muy rápido y al reproducirlas en una pantalla una tras otra, parecen que están en movimiento. Para enviar las imágenes grabadas por una cámara de video, o sea, señales de televisión, se utiliza un descubrimiento de finales del siglo XIX, las ondas electromagnéticas. Desde que sale de la antena de la estación, la señal de la televisión se propaga en ondas a todas direcciones, como una onda, hasta que llega a la antena del televisor. Después, podemos ver las imágenes mediante un proceso contrario al anterior. Las ondas electromagnéticas que llegan a la antena pondrán a oscilar cargas eléctricas dentro de ella. A través de los circuitos electrónicos del televisor, las cargas eléctricas se convierten en señales eléctricas que se procesan para producir las imágenes que son enviadas a la pantalla del televisor. De este modo, podemos percibir las imágenes de los objetos que fueron grabados por la cámara. El televisor realiza principalmente dos funciones. Funciona como un receptor que capta las señales de televisión que llegan en forma de ondas electromagnéticas para decodificarlas y reproducir las imágenes. Se ocupa de procesar las señales eléctricas en las imágenes. Esto ocurre en la pantalla del televisor. Es un proceso muy interesante que integra mucho de lo que hemos visto en clases previas. Energía eléctrica y electromagnética, transformaciones, luz, imágenes, instrumentos ópticos. Bueno, con esos avances científicos y tecnológicos es posible algo como Aprende en Casa 3, ¿no? Así es, y muchas otras actividades de comunicación. Cuando integramos nuestros conocimientos en procesos como este, ya no nos parecen cosa de magia, sino que todo adquiere un sentido lógico. Volviendo a la energía eléctrica que recibimos en casa, debe cumplir con cierto nivel de calidad, ¿no, maestra? ¿Sí? Me refiero a que no se deben presentar interrupciones, de lo contrario nuestros aparatos electrónicos pues no funcionarían adecuadamente o incluso se descompondrían. Así es, para poder atender la demanda de energía es necesario que, además de las centrales que la producen, haya otras listas para generar energía de reserva, pero también otras para mantener el voltaje y, en caso de una interrupción generalizada, otras más para restablecer el servicio en menor tiempo posible. Sin embargo, en ocasiones ocurren fallas en los equipos de las centrales eléctricas que impiden contar con parte o la totalidad de la capacidad de generación de una central. Es por eso por lo que debemos cuidar y hacer un buen uso de la energía eléctrica, principalmente porque nos ayuda a atender muchas de nuestras necesidades, pero además porque su consumo tiene costos y su mal uso tiene consecuencias ambientales. Eso es cierto.
La electricidad nos facilita la vida y debemos utilizarla de forma adecuada. Vamos a hacer una actividad para ejemplificar cómo es que la energía se puede aprovechar para facilitarnos la vida. No es una situación real, pero será interesante. Muy bien. Pues vamos a hacerla, maestra. Díganos, ¿de qué se trata? Fíjense, la situación es la siguiente. ¿Me ayudas a leer la siguiente diapositiva? Claro que sí, maestra. Dice, un columpio que se mece solo. Imagina que Pulgarcito quiere tener un columpio, pero es tan pequeño que le cuesta mucho trabajo mecerse. Por eso, él quiere tener un columpio que se pueda mover solo. ¿Qué puede hacer si solo cuenta con el siguiente material? Dice, material, una tabla pequeña o cartón, 3 palillos de madera, un imán, 1 metro de alambre de cobre esmaltado, 3 pedazos de alambre conductor, 2 cables y una batería. A ver, ahí en casa, ¿qué piensan que se puede hacer para ayudar a Pulgarcito? Pues creo que primero necesitamos armar un columpio con los palillos y la tabla, ¿no? Y pues luego debemos pensar en una forma de aprovechar la energía eléctrica o de la batería, pues no sé, haciendo algo así como un circuito eléctrico, creo. Muy bien, aquí tengo armada ya, digamos, la base, como bien decía ahí, puede ser con palitos, o si ya tienen una estructura o quizás una caja, lo que ustedes quieran, ajá. Pero ya que tengamos la base para el columpio, vamos a hacer nuestro circuito, ajá. Vamos a necesitar una batería y también cables, pero ahora necesitamos hacer el columpio y hacer que se mueva. Mira, tenemos algo más que no debemos perder de vista. Ahí lo tienes por ahí. Sí, maestra. Muy bien. ¿Qué es eso? Nuestro imán. Y bueno, pues si tuviéramos otro, maestra, creo que podríamos aprovechar sus propiedades de atracción y de repulsión, ¿no? Sí, digo, no tenemos otro imán, pero tenemos más material. ¿Qué me dices de este alambre de cobre que yo ya lo tengo aquí puesto en la estructura, pero que también lo vamos a utilizar? Pues bueno, a ver, ya, me voy a quedar. Lo que podemos hacer es utilizarlo para hacer otro imán, creo, ¿no? Exacto, podemos hacer un electroimán. La corriente eléctrica que circula por un alambre crea un pequeño campo magnético que aumenta si lo enrollamos muchas veces, formando una bobina, como esta. Yo ya enrollé este alambre para generar una bobina que nos va a servir como si fuera el columpio de Pulgarcito. Entonces, esa sería la solución, o sea, hacer un columpio electromagnético. ¿Y eso funcionará? Pues, hagamos la prueba. Ajá. Tenemos ya aquí en esta caja la batería instalada con los cables. Sí, maestra. Y utilizamos aquí unos clips como de soporte para poder colgar nuestro columpio. Muy bien. Ahí ya está. Previamente, con una lija de agua, dije la parte de los 2 cables que sostienen la bobina, para que quede pues más, sin ese barniz que luego le ponen. Ok, muy bien, maestro. Y después ya tenemos, ahora si me haces favor, los imanes. Aquí ya tenemos conectada la pila. Entonces ponemos los imanes y yo voy a ver, maestra, le ayudo yo de este hacer lado. un pequeño toquecito en esta parte donde ya lo lijé. A ver, maestra. Otra vez lo voy a hacer porque se movió. Miren, ahí está, ahí se ve. Muy leve, pero ahí se ve el movimiento. Ahí está. Cuando hace esta fricción, yo siento ese campo magnético y el columpio se mueve por sí solo porque está generando ese campo con el imán. Miren, es que aquí no quiero que piensen que yo lo estoy moviendo, sino yo siento ese campo magnético, esa atracción del alambre que nos está haciendo como si fuera otro imán, este cable de cobre y el otro imán, y está generando este campo magnético para que al momento de que este cablecito, ahí está. Es que ahí está. Pareciera, Ajá. pero sí, maestra, justo cuando toca ahí, se mueve. Ahí está. Y entonces está. ya generamos nuestro campo electromagnético. Muy bien, maestra. Pues con esta actividad hemos visto cómo podemos aprovechar las manifestaciones de la energía eléctrica en una situación. De hecho, en algunos aparatos eléctricos se utilizan circuitos y bobinas para hacer funcionar motores. Ahora es necesario tener en cuenta que debemos hacer uso responsable de la energía. Vamos a leer algunas recomendaciones que se dan en las páginas 132 y 133 de nuestro libro de texto de Ciencias Naturales.
Muy bien, maestra. Dice, sustituir los focos incandescentes por focos fluorescentes compactos, porque estos proporcionan el mismo nivel de iluminación, duran 10 veces más y consumen 4 veces menos energía eléctrica. Juntar la ropa necesaria para que la tina de la lavadora se llene al máximo de su capacidad, según indica el instructivo. Disminuir el consumo eléctrico de los refrigeradores llevando a cabo las siguientes acciones. Sellar perfectamente la puerta. Colocar el refrigerador lejos de la estufa u otra fuente de calor. Abrir la puerta lo menos posible. Limpiar cada 2 meses el cochambre que se acumula en la parte posterior. Dejar que se enfríen los alimentos antes de meterlos en él. Descongelarlo con regularidad. También tenemos apagar y desconectar los aparatos eléctricos como el radio, la televisión, los videojuegos, los hornos de microondas, los mini componentes y las computadoras cuando no se usen. Planchar la mayor cantidad de ropa utilizando el nivel de calor bajo y no dejar conectada la plancha si no se usa. Verificar que las aspas de la licuadora siempre tengan filo y no estén quebradas para que muelan mejor y el motor no se trabe tanto. Pintar las paredes de tu casa de colores claros, así habrá una mejor iluminación y se aprovechará más la luz solar. Mantener limpios los aparatos eléctricos como la aspiradora y el tostador. Otras sugerencias son revisar que en tu instalación eléctrica no existan puntos calientes o fugas a tierra. Nunca conectar varios aparatos en un mismo contacto. Aprovechar al máximo la luz natural. Mantener siempre cerrados los pilotos y utilizar encendedores de los largos para encender la estufa. Cocinar en olla de presión pues reduce el tiempo de cocción a la mitad. Gracias. El uso y el consumo de electricidad se mide en kilowatts. Vamos a leer el siguiente ¿Sabías qué?, donde se nos explica un poco más acerca de eso. Dice, ¿sabías que 1 kilowatt equivale a 10 focos de 100 watts? Cada uno encendido durante 1 hora, según los cálculos hechos por la Comisión Federal de Electricidad. La utilización de los electrodomésticos básicos consumen alrededor de 2 kilowatts por hora de energía, aunque esta cantidad puede aumentar durante los meses de invierno, alcanzando cifras superiores a los 10 kilowatts. Además de la electricidad, en las casas se utilizan combustibles como el gas butano, propano y gas natural, que corresponden a la 1/5 parte del consumo total en el hogar y se emplea principalmente para calefacción, producción de agua caliente y en cocinar. En los hogares es posible consumir energía de manera eficiente. Yo sé que existe algo llamado eficiencia energética, que es el conjunto de acciones que permiten optimizar la relación entre la cantidad de energía consumida y los productos y servicios finales obtenidos. Para lograr un uso eficiente de la energía es importante conocer cómo se consume en cada hogar. Esto se logra a partir del análisis de las facturas de la electricidad o del gas, por ejemplo. Me parece que no hay pretextos para aprovechar la energía eléctrica y de otros tipos de manera responsable. Todo es cuestión de estar informados y tomar buenas decisiones. Pues, como vimos con la huella ecológica, es importante tratar de reducirla, vigilar nuestros hábitos de consumo y cuidar al utilizar la energía eléctrica. Yo les invito a realizar el siguiente reto. Escriban cómo sería un día de su vida sin electricidad, desde cómo despertarían hasta que llega la hora de dormir. Describan todas las dificultades que tendrían que enfrentar ante la falta de energía eléctrica y cómo lo resolverían. Si tienen alguna duda, pues ahí yo los invitaría a que le pregunten a algún familiar y que comenten después sus escritos con su maestra y con su maestro. Me parece muy bien, maestra. Pues creo que sería un día difícil, con muchas dificultades, pero hay formas prácticas de resolver situaciones, ¿verdad, maestra? Sí, así es. Muchísimas gracias por la clase. Nos vemos en la siguiente, maestra. Hasta luego. Me dio mucho gusto. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con La energía electrizante de Ciencias Naturales de 6º grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
Le damos las gracias a las maestras y maestros que el día de hoy nos dieron clases. Muchas gracias. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Yo soy Gisela Sierra. Y yo soy Víctor Díaz. Nos da mucho gusto saludarlos y esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión queremos platicarles sobre un tema que todo cibernauta inteligente y responsable como tú debe conocer: nuestros derechos y responsabilidades en el ciberespacio. Acompáñenos. Y pongan mucha atención. Como ya lo sabemos, en nuestra vida diaria todas las personas tenemos derechos que nos protegen y garantizan nuestro bienestar. Pero, ¿alguna vez has escuchado hablar de los derechos digitales? Pues déjame contarte que como en la vida diaria, al navegar por el ciberespacio, todos tenemos derechos que nos garantizan protección y seguridad. Estos son los ciberderechos. En otras ocasiones ya hemos platicado sobre los peligros que existen en la red y de cómo debemos proteger nuestro yo digital. Pero también es importante conocer cuáles son tus derechos y obligaciones al utilizar los medios digitales para así aprovechar de manera libre y responsable los beneficios que te ofrecen navegar por el ciberespacio. En primer lugar, debes saber que todos los cibernautas tenemos derecho al acceso y uso del Internet. El ejercicio de ese derecho trae consigo una responsabilidad y compromiso. Nunca ingresar a sitios que tengan contenido inapropiado para nuestra edad. Aceptar y solicitar el apoyo y acompañamiento de nuestros padres, madres o tutores. En segundo lugar, todos tenemos derecho a expresarnos libremente por el ciberespacio, pero siempre compartiendo nuestra opinión de manera responsable, tolerante y educada. El derecho a que se respeten nuestras ideas también implica el compromiso de respetar las ideas, creencias y valores de los demás. Si tus palabras pudieran hacer sentir mal a otros, es mejor que no las utilices. En tercer lugar, como ya lo sabemos, nuestro yo digital es nuestro y de nadie más. Y por lo tanto, tenemos derecho a mantener nuestra información de forma privada y proteger nuestra identidad. Es un derecho que se ejerce al no revelar tus datos personales. De la misma manera, debes respetar la privacidad de los demás. Nunca debemos apropiarnos de las imágenes, videos o información de otros cibernautas, y mucho menos compartirla sin su consentimiento. Nunca hagas con el yo digital de otros lo que no te gustaría que hicieran con el tuyo. Por último, todos tenemos derecho a disfrutar de los contenidos que nos ofrece el ciberespacio, como los videojuegos, videoblogs, podcasts, las plataformas musicales y las redes sociales. Pero es necesario saber que así como existen contenidos entretenidos y divertidos, también hay muchos otros que atentan contra la identidad y dignidad de otras personas. Si alguna vez llegaras a encontrarte sitios, mensajes o contenidos que busquen dañar a otros, acércate y repórtalo con un adulto de confianza, como mamá o papá. Así pues, siempre que navegues por la red, recuerda, tu yo digital tiene derechos y responsabilidades en el ciberespacio. No todas las personas piensan igual que nosotros y por lo tanto hay que respetar la opinión de los demás. Si alguien utiliza la tecnología para lastimar, hay que reportarlo. Si todos somos ciberresponsables, nos cuidamos unos a otros. Esperamos que esta información te haya sido de ayuda y no olvides compartir este valioso conocimiento con otros cibernautas responsables como tú. El ciberespacio también es tu espacio. Cuídate. Hasta la próxima, chicas y chicos. Adiós. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.